Hola a todas y a todos. Espero se encuentren bien. Hoy en Explorando el Universo con CES, seguiremos examinando lo cuántico. Te recordamos suscribirte a este canal para seguir explorando la belleza de la ciencia. ¿Alguna vez has sentido que te estaban observando? Es una sensación extraña. Un cosquilleo en la nuca. Te das la vuelta, pero no hay nadie. Sin embargo, la sensación persiste. Ahora, imagina si este sentimiento no fuera solo un sentimiento, y si el simple hecho de mirar algo pudiera cambiarlo. Esto no es una frase de una película de ciencia ficción. Es uno de los misterios más profundos y complejos de toda la ciencia. Un rompecabezas que se encuentra en el corazón mismo de nuestra comprensión de la realidad. Estamos a punto de explorar un mundo donde la observación no es un acto pasivo, sino una fuerza activa que moldea lo que ve. Este viaje nos lleva al extraño y maravilloso reino de la física cuántica. Aquí, las reglas familiares de nuestro mundo cotidiano se desmoronan. Las partículas pueden estar en múltiples lugares a la vez. Pueden comportarse como objetos sólidos en un momento y como ondas al siguiente. Es un universo que parece desafiar todo el sentido común. En el centro de esta extrañeza se encuentra un concepto conocido como el efecto observador. Sugiere que el simple acto de medir u observar una partícula altera fundamentalmente su estado. Es como si el universo contuviera la respiración, esperando a ver si estamos mirando antes de decidir cómo comportarse. Tendemos a pensar en la realidad como algo sólido e independiente. Un árbol cae en el bosque y creemos que hace ruido, ya sea que alguien esté allí para escucharlo o no. Pero ¿qué pasa si eso no es del todo cierto? Y si, en el nivel más fundamental, la realidad es un proceso participativo. Un baile entre el observador y lo observado. Esta pregunta ha desconcertado a las mentes más grandes de la física durante más de un siglo, incluidos titanes como Albert Einstein, Niels Bohr, lo que llevó a algunos de los debates más famosos de la historia científica. En esta exploración, desentrañaremos las capas de este misterio cósmico. No solo hablaremos de teorías, veremos los experimentos reales que revelaron este comportamiento asombroso. Viajaremos en el tiempo para conocer a los pioneros que tropezaron por primera vez con esta rareza cuántica. Y veremos cómo su lucha por entenderla continúa dando forma a nuestro mundo hoy. Prepárense para cuestionar lo que saben sobre ver, sobre la realidad y sobre su propio lugar en el cosmos. Las respuestas son más sorprendentes de lo que jamás podrían imaginar. Nuestra investigación será una historia de descubrimiento, una mezcla de historia, experimentos innovadores y tecnologías que darán forma al futuro. Comenzaremos preparando el escenario, viajando de regreso a los inicios del siglo XX. La física estaba en un estado de crisis. Las viejas teorías habían funcionado perfectamente durante siglos para describir planetas y bolas de billar. Pero estaban fallando espectacularmente cuando se aplicaban al mundo de los átomos y la luz. Se necesitaba una revolución, y llegó en forma de la mecánica cuántica. La pieza central de nuestro viaje será un único y elegante experimento. Se llama el experimento de la doble rendija. Es descrito como el experimento más bello y misterioso de la física. En términos sencillos, implica disparar partículas diminutas, como electrones, hacia una barrera con dos pequeñas rendijas. Lo que sucede al otro lado desafía toda lógica. Recorreremos el experimento paso a paso, con lenguaje sencillo y analogías claras. Verán cómo los resultados cambian drásticamente dependiendo de un factor simple: si estamos mirando o no. Comprenderlo es clave para desbloquear la próxima generación de tecnología. Discutiremos las computadoras cuánticas que podrían resolver problemas imposibles hoy. También la criptografía cuántica, una forma de código inquebrantable basada en la observación. Finalmente, abordaremos las grandes preguntas. ¿Qué significa que algo sea real? ¿Juega la conciencia un papel en configurar el universo? Separaremos la ciencia establecida de los mitos y malas interpretaciones. Al final de estos 17 minutos, el mundo se verá solo un poquito diferente.
tendrán nueva apreciación por el simple acto de mirar y por la realidad profunda e intrincada que ayuda a crear. Nuestra historia comienza a finales del siglo XIX. Las leyes establecidas por Isaac Newton, siglos antes, funcionaban de maravilla. Podían predecir el movimiento de los planetas. Podían describir la trayectoria de una bala de cañón. Este era el mundo de la física clásica. Era un mundo de certeza y previsibilidad. Si conocías la posición y el momento de cada partícula, podías, en teoría, predecir todo el futuro del universo. Era una imagen de la realidad ordenada, pulcra y cómoda. Debajo de la superficie de este universo de relojería, extrañas anomalías empezaban a aparecer. Había problemas sutiles, pequeños resultados experimentales que simplemente no encajaban en las teorías establecidas. Uno de los problemas más persistentes era algo llamado el problema de la radiación del cuerpo negro. Según las leyes clásicas de la física, un objeto caliente debería emitir una cantidad infinita de energía a altas frecuencias. Esto era obviamente incorrecto. De lo contrario, simplemente encender un fósforo desataría una explosión catastrófica de radiación ultravioleta. Era como si hubiera dos conjuntos de reglas para el universo, uno para la gran escala y otro para la pequeña. La elegante estructura de la física clásica estaba mostrando grietas profundas e innegables. El escenario estaba listo para una revolución. Algunos pensadores valientes pronto se verían obligados a cuestionar la naturaleza misma de la energía, la luz y la realidad, llevándolos por un camino que nadie podría haber anticipado. El primer héroe de nuestra historia cuántica es un físico alemán llamado Max Planck. No buscaba iniciar una revolución. De hecho, pasó años tratando de resolver el problema de la radiación del cuerpo negro usando las reglas antiguas y conocidas. Frustrado y agotado, Planck decidió intentar algo en lo que él mismo no creía del todo. Lo llamó un acto de desesperación. ¿Qué pasaría si la energía no fuera continua? Planck sugirió que quizás la energía era más como la arena. Solo podía entregarse en pequeños paquetes individuales, o cuantos. Pero cuando aplicó esta extraña nueva regla a sus cálculos, sucedió algo mágico. Las matemáticas de repente funcionaron perfectamente. La catástrofe ultravioleta desapareció. Planck había resuelto uno de los problemas más grandes de la física, pero lo había hecho a un gran costo. Él la consideró simplemente como un truco matemático. No tenía idea de que acababa de abrir la puerta a un universo completamente nuevo. Mientras Max Planck se sentía incómodo con su propio descubrimiento, un joven y audaz empleado de patentes en Suiza estaba a punto de tomárselo mucho más en serio. Su nombre era Albert Einstein. En 1905, Einstein publicó un artículo que llevó la idea cuántica de Planck un paso de gigante más allá. Propuso que un rayo de luz no es una onda continua, sino un flujo de diminutas balas de energía parecidas a partículas. Llamó a estas partículas fotones. Durante siglos, los experimentos habían demostrado que la luz se comporta como una onda. Sugerir que la luz era en realidad una partícula parecía absurdo. Sin embargo, Einstein demostró que este modelo de partículas de la luz podía explicar perfectamente otro misterio molesto de la época: el efecto fotoeléctrico. Cuando un fotón golpea el metal, transfiere toda su energía a un solo electrón. Si el fotón tiene suficiente energía, el electrón es expulsado. Esto explicaba por qué un débil haz de luz azul de alta frecuencia podía expulsar electrones, mientras que un haz intensamente brillante de luz roja de baja frecuencia no podía. La luz no era solo una onda, también era una partícula. Era de alguna manera ambas cosas al mismo tiempo. Incluso Einstein, quien había propuesto audazmente el fotón, se sentía profundamente incómodo con la extrañeza que implicaba. Pasaría gran parte del resto de su vida tratando de domarla. El siguiente personaje importante en nuestra historia es el físico danés Niels Bohr. En el modelo antiguo, los electrones orbitaban el núcleo como pequeños planetas. Pero,
Ese electrón irradiaría y giraría hacia adentro, chocando con el núcleo. En 1913, Bohr propuso una solución revolucionaria. Sugirió que los electrones solo podían existir en órbitas específicas y fijas. Un electrón podía saltar de una órbita superior a una inferior, emitiendo un solo fotón. También podía absorber un fotón y saltar a una órbita superior. Este modelo explicó por qué los átomos emiten y absorben luz en frecuencias muy específicas. Bohr y sus colegas en Copenhague trabajaron incansablemente. Este nuevo marco se conoció como la interpretación de Copenhague. Idea central: las propiedades de una partícula no están bien definidas hasta que se miden. Un electrón no tiene una posición definida antes de que lo miremos. El acto de medición obliga a la partícula a elegir una ubicación específica. Esto se conoció como el colapso de la función de onda. El observador, a través del acto de medición, no solo descubre dónde está la partícula. La acción del observador obliga a la realidad a volverse definida. Este fue el momento en que el observador pasó de espectador pasivo a participante activo en la creación de la realidad. Hemos llegado al corazón de nuestra historia. Es hora de explorar el experimento más importante de toda la mecánica cuántica. Es el experimento de la doble rendija. Su configuración es increíblemente sencilla, tan sencilla que casi podrías dibujarla en una servilleta. Este experimento es donde la dualidad onda-partícula deja de ser teoría abstracta y se convierte en hecho. Imagina una barrera simple. En esta barrera cortamos dos rendijas delgadas y paralelas, muy cerca una de la otra. A un lado de la barrera, una máquina que puede disparar cosas diminutas. Dispara una por una. Al otro lado, una pantalla detectora. Durante más de 200 años, esta configuración respondió una pregunta fundamental. ¿Es una partícula? ¿Es una onda? Presenta una elección clara. Las partículas se comportan de una manera. Las ondas se comportan de otra manera. Este experimento es el escenario definitivo para que el observador juegue su papel. El patrón depende completamente de lo que sabemos. Aquí, el acto de mirar parece cambiar el resultado. Prepárense. Lo que sucede desafiará lo que creen saber sobre causa y efecto, y desafiará lo que creen sobre el mundo sólido que los rodea. Primero, imaginemos que hacemos el experimento con cosas que entendemos. Comencemos con las partículas. Imaginen que estamos disparando balas diminutas. Algunas pasarán por la rendija izquierda. Algunas pasarán por la rendija derecha. Cada bala que pasa viajará en línea recta y golpeará la pantalla del detector detrás. Con el tiempo, ¿qué patrón veremos en la pantalla? Esperaríamos ver dos bandas distintas en la pantalla del detector, directamente detrás de cada rendija. Esta es la firma de una partícula. Cada bala pasa por una rendija o por la otra y aterriza en un lugar predecible. Ahora, cambiemos el experimento. En lugar de balas, imaginemos que enviamos ondas a través de las rendijas. Cuando un frente de onda golpea la barrera, pasa por ambas rendijas al mismo tiempo y comienzan a interferir entre sí. En algunos lugares, la cresta de una onda se encuentra con la cresta de otra. Esto se llama interferencia constructiva. En otros lugares, se anulan entre sí. Esto es interferencia destructiva. ¿Qué patrón crea esta interferencia? En lugar de dos bandas simples, obtenemos una serie de muchas bandas. Este patrón distintivo se llama patrón de interferencia. Es la firma innegable de una onda. Entonces, tenemos dos resultados claros. Las partículas hacen dos bandas, y las ondas hacen un patrón de interferencia. Ahora, estamos listos para el giro cuántico. Tomemos nuestro experimento de la doble rendija y usémoslo para probar un electrón. Un electrón es una partícula fundamental de la materia. Si tuvieras que apostar, seguramente dirías que un electrón es una partícula, como una bala muy, muy pequeña. Usamos una máquina que puede disparar electrones uno a la vez. Esto es importante. Esto asegura que los electrones no choquen entre sí e interfieran.
Se dispara el primer electrón y hace un pequeño punto en la pantalla detectora. Ha aterrizado en un lugar específico, justo como lo haría una partícula. Disparamos otro. También aterriza como un solo punto. Al principio, los puntos parecen aterrizar al azar. No hay un patrón obvio. Todo parece perfectamente normal, pero después de que miles y miles de electrones han sido disparados, uno por uno, nos echamos hacia atrás y miramos el patrón general. Y lo que vemos es asombroso. Es imposible. En lugar de las dos bandas simples que esperábamos de las partículas, vemos la inconfundible firma de una onda, el clásico patrón de interferencia. Este resultado es asombrosamente extraño. ¿Con qué podría estar interfiriendo? La única conclusión lógica es: cada electrón individual debe haber pasado por ambas rendijas al mismo tiempo. Se comportó como una onda. Interfirió consigo mismo. Luego dejó de ser una onda cuando golpeó la pantalla, apareciendo como una sola partícula en un solo lugar. Es ambos. Es la dualidad onda-partícula, como un hecho experimental rotundo. Los físicos no estaban satisfechos con esta extrañeza. Querían saber más. Querían averiguar por qué rendija había pasado cada electrón. Así que modificaron el experimento. Decidieron colocar un pequeño detector justo al lado de las rendijas. Este detector sería capaz de decirnos qué camino tomó cada electrón. Pero ahora hemos añadido nuestro observador, el detector en las rendijas. Se dispara el primer electrón. Nuestro nuevo detector en las rendijas hace clic. Nos dice, por ejemplo, que el electrón pasó por la rendija derecha. Para cada electrón, nuestro detector nos dice con éxito por qué rendija pasó. No hay ambigüedad. Siempre es la izquierda o la derecha, nunca ambas. Pero ahora, miramos el patrón final en la pantalla detectora. El patrón de interferencia ha desaparecido. Ha desaparecido por completo. En su lugar están las dos bandas simples que esperaríamos al disparar balas. Este es el efecto observador en su forma más dramática. El mismo acto de observar qué camino tomó el electrón lo obligó a comportarse como una partícula simple. Es como si el electrón supiera que estaba siendo observado y cambiara su comportamiento en consecuencia. El universo parece seguir un conjunto de reglas cuando no estamos mirando, y un conjunto de reglas completamente diferente cuando sí lo estamos. Por mucho tiempo, la rareza de la mecánica cuántica parecían una curiosidad filosófica. Sin embargo, esta percepción no podría estar más lejos de la verdad. Los científicos ya no solo observan los efectos cuánticos, los están controlando y aprovechando activamente. En ingeniería cuántica, observar o medir es una operación fundamental, como encender un interruptor. La frontera más emocionante es la computación cuántica. Una computadora cuántica usa qubits, que pueden ser 0, 1 o ambos al mismo tiempo. Pero estos estados son increíblemente frágiles. Observaciones no deseadas del exterior pueden colapsar la función de onda y destruir el cálculo. Otra aplicación, criptografía cuántica. Imaginen enviar una clave secreta. Si un espía intercepta, debe medir. Esa medición perturba los fotones. Los destinatarios detectan la perturbación de inmediato. El acto de observar, antes paradoja, ahora es el guardia de seguridad definitivo. Las implicaciones del efecto observador van mucho más allá de la tecnología. La ciencia ha trabajado bajo la suposición de una realidad objetiva. La mecánica cuántica sugiere que, a nivel fundamental, propiedades como la posición no existen en un estado definido hasta que se miden. El acto de medir es un acto creativo. Obliga al mundo cuántico indefinido y probabilístico a colapsar en una realidad clásica única y definida. El observador no es un espectador desinteresado, sino un participante integral en el desarrollo de la reality. ¿Qué cuenta como observador o una medición? ¿Tiene que ser un ser humano consciente? La mayoría de los físicos dirían que no. Cualquier interacción con un sistema clásico más grande es suficiente para colapsar la función de onda.
Este es un proceso llamado decoherencia. Explica por qué no vemos la rareza cuántica en nuestro mundo cotidiano. Los objetos grandes son medidos constantemente por su entorno. ¿Dónde está la línea exacta entre un sistema cuántico y un dispositivo de medición clásico? Esto se conoce como el problema de la medición, la interpretación más extrema, sugiriendo que la conciencia misma es el agente que colapsa la función de onda. Esta visión no es apoyada por la física principal. Borra la línea nítida que una vez trazamos entre la mente que ve y el mundo que se ve, sugiriendo una conexión mucho más profunda e intrincada. La naturaleza extraña y alucinante de la mecánica cuántica ha llevado a una gran cantidad de malentendidos y malas aplicaciones. La idea popular de que puedes cambiar tu realidad simplemente pensando en ella es una mala interpretación común y poderosa del efecto observador cuántico. El observador en la mecánica cuántica no necesita ser consciente. Un detector de partículas simple y no vivo es un observador perfectamente bueno. El acto de observación es una interacción física, no mental. Otro mito: la rareza cuántica aplica al mundo macroscópico. La decoherencia explica por qué objetos grandes están en un lugar definido y no se comportan como ondas. Comprender el efecto observador. Abrazar su extrañeza sin convertirla en poder sobrenatural. La ciencia es asombrosa por sí sola. Revela un universo probabilístico, interconectado y profundamente influenciado por la medición. La realidad a pequeña escala no es una imagen estática, sino un proceso dinámico. Es un universo donde preguntar ¿por qué rendija pasaste?, cambia la respuesta. Una verdad profunda sobre el tejido del cosmos que no necesita misticismo adicional para ser una de las ideas más increíbles del pensamiento humano. Comenzamos nuestro viaje con un sentimiento simple. Viajamos desde los tranquilos pasillos de la física del siglo XIX hasta la extraña realidad del reino cuántico. El corazón de este universo fue el experimento de la doble rendija. Vimos cómo un solo electrón se comporta como una onda cuando no estamos mirando, para crear un patrón fantasmal. Y vimos cómo ese comportamiento ondulatorio desaparece cuando intentamos averiguar qué camino tomó. La pregunta misma cambia la naturaleza de la realidad. La observación no es pasiva, es un proceso activo de creación. Observador y observado no son entidades separadas. Son participantes en una danza delicada. De esta rareza nació tecnología tangible. El efecto observador ya no es solo un rompecabezas. Es una herramienta. Terminamos donde comenzamos, con una sensación de profundo misterio. Pero es un misterio transformado. El universo no es un escenario estático. Es un guión dinámico e interactivo que ayudamos a escribir con cada medición que tomamos. Este viaje de 17 minutos no es un final, sino un comienzo. Hay otras interpretaciones de la mecánica cuántica que ofrecen soluciones diferentes, igualmente alucinantes. La próxima vez que mires el mundo a tu alrededor, recuerda el experimento de la doble rendija. Recuerda que el simple acto de ver es una profunda interacción con el tejido de la realidad misma. Así que mantente curioso. Sigue haciendo preguntas. La belleza de la ciencia es que no proporciona todas las respuestas, pero nos da un conjunto de preguntas más magnífico. La historia del universo aún se está escribiendo, y el simple acto de mirar asegura que todos somos, de una manera pequeña pero fundamental, coautores del próximo capítulo. Así que, sigue mirando. Gracias por llegar al final de este video. Recuerda suscribirte a este canal. Nos vemos en el próximo video.